bien, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Reporte Sostenible, orientada a investigar y difundir lo que se está haciendo en el recurso hídrico, denominada gestión del recurso hídrico. Nos acompaña en esta oportunidad el profesor e investigador del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRIAM, Eduardo Olzapfel. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ustedes por darnos la chance o la oportunidad de poder también difundir las cosas que estamos haciendo en el centro y en la Universidad de Concepción, particularmente en lo que se refiere a recursos hídricos, fundamentalmente en la agricultura. Así es, justamente déjeme contarle un poco de Eduardo. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción y además doctor en ingeniería en optimización de recursos hídricos de la Universidad de California en Estados Unidos. Profesor, bueno, entrando en materia, cuéntenos básicamente, a su juicio y según sus investigaciones, cuáles serían los principales errores que se cometen en la agricultura al momento de efectuar el riego de los predios, tal como se viene haciendo desde hace tanto tiempo. Bueno, yo creo que obviamente que en el último tiempo han existido avances importantes desde el punto de vista tecnológico en el manejo del desarrollo del agua en la agricultura, del uso del agua en la agricultura, perdón, y indudablemente focalizado, obviamente, con el apoyo que ha habido desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, y el desarrollo de varios proyectos, tanto como el nuestro, que se dedican, ¿no es cierto?, a mejorar la eficiencia del uso del agua. Lo que es importante ratificar es que, lamentablemente, aunque hay muchos avances desde el punto de vista tecnológico, todavía hay un déficit tremendo desde el punto de vista de la cultura del agua en la agricultura y de las personas que están abocadas a utilizar el recurso hídrico, particularmente la gente que está, ¿no es cierto?, indirectamente relacionada con el riego. Ahí hay un déficit tremendo, una situación muy, muy crítica, porque todavía la condición es bastante precaria desde el punto de vista del manejo del agua en la agricultura. Por otro lado, tampoco se usa el agua de la agricultura 24 horas al día cuando está el agua disponible 24 horas al día, ¿ya? Entonces yo creo que esas son cosas que hay que empezar a solucionar rápidamente, porque si no vamos a tener todas las tecnologías, pero no la capacidad de la gente que está involucrada en el manejo y la operación de estos sistemas. Justamente, a su juicio, profesor, se habla mucho de riego tecnificado, de riego por goteo y otras prácticas que se suponen estarían haciendo más eficiente el riego. Sin embargo, no es lo óptimo. Ustedes han dicho que hay otras instancias que se pueden utilizar para mejorar verdaderamente el riego, ¿no? Bueno, desde el punto de vista el manejo puntual al nivel de predial, por ejemplo, la eficiencia de riego obviamente que ha aumentado con los sistemas tecnificados, pero lo que tenemos que entender es que los sistemas tecnificados no tan solo son riego por goteo o aspersión, sino también hay riego por surco tecnificado, y eso tiene una componente importante hoy día desde el punto de vista energético. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque aumenta la sustentabilidad, llamémoslo agricultura, a nivel de predial. Pero eso no significa que haya una sustentabilidad a nivel de una cuenca, ¿ya? Porque esas condiciones son las que crean problemas hoy día en entender que vamos a tener una mayor superficie de riego si aumentamos la eficiencia. Y eso lo hemos estudiado, lo hemos evaluado y nos hemos dado cuenta de que esa situación no es tan clara. Lo que sí, tal como decía, mejora la eficiencia predial, pero no la eficiencia global, por un lado. Y por otro lado, lo que sí también es que hay menos contaminación de acuíferos y menos contaminación de los ríos. Pero eso, lo que hay que pensar es un global en el uso del agua en la agricultura, ¿ya? Ahora, ¿por qué hemos esperado tanto tiempo? Estamos actualmente en una crisis hídrica grave. El país, sin ir más lejos, que en la quinta región, también tenemos situaciones para la ganadería muy críticas. ¿Por qué hemos esperado tanto para incorporar este tipo de tecnología o finalmente generar conciencia en una industria que es la que a nivel nacional mayor consumo de agua tiene para su producción? Obviamente, claro, la agricultura usa más o menos el 80% del agua, el 75-80% del agua, pero lo que tenemos que tener en claro es que usamos el 75-80% del agua durante los periodos de las estaciones de riego, o sea, durante el verano, llamémoslo así. Pero sin embargo, durante todo el resto del año, el agua escurre y nadie la controla, no tenemos una capacidad de control, de tal manera que eso, ¿no es cierto?, permita que aumentemos la superficie de riego y disminuyamos las condiciones críticas que hay o de crisis desde el punto de vista de disponibilidad del recurso. Y yo creo que eso pasa por dos puntos. Uno, por dos cosas. Una, o dos acciones, llamémoslo clara, directa.
Una, embalsar desde el punto de vista de embalses normales, ¿verdad? O la otra alternativa es infiltrar los acuíferos, de tal manera de poder almacenar agua durante el periodo que no se usa, ¿ya? Y eso yo diría que es crítico para poder determinar exactamente cuál es la capacidad de manejo de una cuenca desde el punto de vista de los recursos hídricos. Tenemos que conocer bien cuánto es la disponibilidad, cuánto podemos almacenar, y a su vez, ¿no es cierto? Hoy día hay grandes estudios asociados a que también se requieren algunos niveles de agua asociados con la parte ecológica o la mantención, ¿no es cierto?, de los ecosistemas en general, ya para que haya una armonía, ¿verdad?, en el desarrollo de las diferentes cuencas. Pero lo que sí hoy día es interesante es que hemos mejorado indudablemente con lo que hay de la Comisión Nacional de Riego, la eficiencia de riego a nivel predial. Pero eso no ha significado un aumento sustantivo de la superficie, producto de que hemos perdido mucha agua durante el invierno, y que eso se puede usar en función, ¿no es cierto?, de mantener, ¿no es cierto?, alguna forma de control para poderlo utilizar durante el periodo en que realmente lo requiramos. Sobre la Eso infiltración es de lo que se me acuíferos ocurre. que usted mencionaba, hay un proyecto que se ha estado estudiando y que tiene bastante resistencia en el lugar, que tiene que ver con tomar agua, reserva o directamente agua en este caso del Biobío, y traerla de algún modo a la zona central o norte, e infiltrar justamente estos acuíferos. Por cierto que la población de esa zona se resiste a ello, pero a nivel de proyecto, de idea, ¿qué opinión le merece? Bueno, creo que lo han llamado la carretera hídrica o algo por el estilo. Gracias. Pero eso de traer agua de una cuenca a otra, yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar cuál es la potencialidad que tiene la cuenca con los recursos que tiene. Y una vez que conozcamos eso, a lo mejor se pueden hacer o se pueden llevar a cabo otras acciones, ¿ya? Y ver las acciones si son económicas o no son económicas. Porque, como usted se ha dado cuenta, prácticamente la agricultura de riego se ha ido corriendo hacia el sur. Entonces, la gente está hoy día, en la zona nuestra, ha aumentado la superficie, pero mucho, mucho en frutales, producto de que, ¿no es cierto?, hay una mejor condición climática, llamémoslo así, y eso significa que tenemos que estudiar muy bien si le vamos a sacar agua a estas cuencas de acá, y después qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros queramos mayor desarrollo. Entonces son las cosas que indudablemente debemos tener en consideración. Y ahí entra Ahora, la optimización del recurso completo. correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se utiliza una cuenca en una zona determinada? Por ejemplo, estoy pensando acá, cerca de Quillota, en el área esta de la zona de los palteros, y por un lado se utiliza ese recurso y por otro lado el consumo para la población disminuye o se ve de alguna forma diezmado. ¿Cómo se puede equilibrar esa situación? ¿Efectivamente existe un consumo superior de agua que ha dejado a la población sin su consumo elemental? Bueno, yo creo que hayan habido situaciones de falta de análisis, ya claro, desde el punto de vista del manejo y el uso de los recursos. Y por eso es que la gente, cuando muchas veces le echa la culpa a la agricultura de algunas cosas, a veces la agricultura tiene los derechos, y antes a lo mejor no lo usaba, entonces esa agua pasaba y la población lo usaba. Y a lo mejor ahora lo está usando. Pero eso significa que no hubo una regulación en el uso, y eso es lo que hay que controlar. Pero también el Estado tiene que mantener en alerta el hecho de desarrollar actividades que permitan, ¿no es cierto?, darle el agua a la población, que es lo primordial. Lo primordial es la población, eso es bastante claro. Pero hay formas, y las formas son, ¿no es cierto?, buscar un uso óptimo. También nosotros, por ejemplo, ustedes que están ahí en Viña, Quillota, etcétera, acá al mar, hoy día han habido un avance, nosotros hemos trabajado mucho en el centro en desalación, con procesos que son menos caros que lo que existe hasta la fecha de los procesos, ¿ya?, desde el punto de vista energético. Pero entonces tenemos que buscar, yo creo que, cómo optimizamos el recurso, ¿ya?, y coordinamos el sistema. Pero pongámonos todos de acuerdo. Aquí no se trata porque quiere sacarla. Creo que ahí es necesario analizar la cuenca bien, conversar entre las partes y ver cómo manejarnos para que la cuenca sea sostenible en el recurso hídrico y en los procesos económicos que hay asociados con ella. Porque si no, estamos trabajando, ¿verdad?, cada uno en una línea, y al final de cuentas, obviamente que por algún lado se crea una ruptura y se produce una crisis bárbara. Lo que yo creo que realmente se puede hacer. Yo trabajé bastante en California cuando estuve allá en la optimización de los recursos con mi profesor a nivel de las cuencas en California, y se usaba el agua
para la bebida, para la agricultura, para la energía, los embalses para la energía, ¿ya? Y también buscar sistemas de riego que sean menos consumidores de energía, por otro lado, ¿verdad? Pero entonces todas esas cosas yo creo que hay que estudiarlas en su conjunto y no son separadas de la minería de la población, porque esas son cosas que es un recurso que se usa en forma transversal, ¿te fijas? Entonces tenemos que tener cuidado cómo lo usamos, de la manera que lo usamos, y otra cosa que es crítica hoy día, es que la calidad del agua ha cambiado, pero del cielo a la tierra en este último tiempo, producto del mal uso. Así es. A su juicio, profesor, ¿usted cree que el Estado a nivel de, ya sea del Ministerio de Agricultura, de la DGA, de la Comisión de Riesgo, están haciendo los esfuerzos suficientes en incentivar este tipo de optimización? Porque ¿cómo llegamos con ese mensaje, por ejemplo, a la gente, a la agricultura en el norte, donde el recurso es aún más crítico? ¿Está haciendo el trabajo? ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Yo creo que no es suficiente, pero creo que se está empezando a pensar por lo menos, ¿ya? Creo que hay cosas que se están ya llevando a cabo. Aquí hay estudios en la zona, por ejemplo, del río de la cuenca Litata, donde está el Diguillín, que hay un estudio de los embalses hace 40 o 50 años ya. Entonces, hubiésemos pensado esto antes, hoy día no estaríamos en crisis en absoluto. Si usted fija, lo que tenemos que ver es en ese balance, y esas son las cosas que tenemos que estudiar para que exista una condición, ¿no es cierto?, armónica de desarrollo. Y obviamente que yo creo que, y esas son las cosas que a uno le de repente, es que el Estado no se ha preocupado de hacer un análisis progresivo del manejo de los recursos hídricos para evitar los conflictos. Porque esto lo único que hace es crear conflictos, ¿ya? Y tú ves, por ejemplo, hoy día hay un gran problema con los derechos de agua. Claro, ¿pero por qué? Lisa y llanamente porque se produce el conflicto, porque las demandas son mayores que la oferta, y eso producto que no nos hemos preocupado del Estado, desde el punto de vista del Estado, como Estado, no estoy hablando de gobierno, de poder, ¿no es cierto?, comprometer los recursos necesarios para que esa cosa no cree los problemas que nos está ocurriendo hoy día. Y esto va a ser cada día más crítico si no resolvemos los problemas en los próximos 5 o 10 años. Correcto. El rol del Estado, entonces, clave en el tema de asignación de recursos, clave en el tema de legislación y de poder avanzar en esta materia. Profesor Eduardo Holzapfel, le agradecemos enormemente su gentileza de habernos acompañado en esta edición especial de recursos hídricos que ha preparado Reporte Sostenible. No, le agradezco a ustedes que nos ha dado la chance a nosotros en la parte por el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, que es un centro de alto nivel. Estamos con especialistas de muy buen nivel, que yo creo que debería ser un apoyo para el desarrollo de los recursos hídricos en Chile. Así Así es. que yo le agradezco a usted, en nombre de la Universidad de Concepción también, y de mi Facultad de Ingeniería Civil Agrícola. Fantástico. Muchas gracias, profesor. Y a ustedes, amigos, amigas, recuerden que pueden revisar todo este ciclo de entrevistas que estará presente en nuestro canal de YouTube y también, por cierto, en nuestro portal de noticias www.reportesostenible.cl. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Hasta pronto.